Buenos días a todos los asistentes a este nuestro quinto seminario organizado por el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, el área de profesores de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el programa de segunda especialidad en Derecho Administrativo. En esta oportunidad tenemos al profesor Alejandro Huergo, quien es profesor del programa de segunda especialidad por tercer o cuarto año consecutivo, tercer año consecutivo creo que está con nosotros en el programa, cuarto año, la verdad es que estamos muy a gusto por la presencia de Alejandro. El profesor Alejandro Huergo, que es ya de la casa, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ha sido becario del programa de formación de personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia, beca FPU, profesor asociado de la Universidad de Oviedo hasta 1998 y luego investigador contratado por la Universidad de Oviedo en el programa de reincorporación de doctores y tecnólogos a grupos de investigación. El profesor Huergo ha conseguido la titularidad por concurso en la Universidad de Oviedo en el año 2001 y también de la misma manera la cátedra en la Universidad de Oviedo de Derecho Administrativo en el año 2010, ¿no? Ha realizado estancias en la Universidad de Bolonia en los años 93, 94, 94, 95 y en la Universidad de Múnich entre los periodos 1997 y 1998, ¿no? Entre las obras publicadas por el profesor Huergo están los contratos sobre actos y potestades administrativas, los convenios urbanísticos, las pretensiones de condena en el contencioso administrativo en el año 2000, la resolución extrajudicial de los conflictos en el derecho administrativo, también en el año 2000, el seguro de responsabilidad civil de las administraciones públicas, ¿no? El derecho urbanístico del Principado de Asturias, ¿no? En colaboración con el profesor Bocanegra. Otro libro también en colaboración con el profesor Bocanegra, la Conferencia de Presidentes, y un libro que es ya un clásico, que es el de las sanciones administrativas, ¿no? Ha dirigido también y coordinado algunos libros. Uno de los más recientes es el de Problemas actuales del derecho administrativo sancionador, ¿no? Y el referido a nuevas perspectivas en la defensa de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, ¿no? Derivado de un seminario, ¿no? Tiene un sinnúmero de artículos publicados en revistas científicas, ¿no? Comentarios de jurisprudencia, sería innumerable, nos tomaría mucho tiempo enumerar cada uno de ellos. Ha impartido cursos en distintas universidades y por supuesto tanto en España como en América Latina y en otros países, ¿no? Y en esta oportunidad está con nosotros nuevamente, como dije hace un momento, como profesor en nuestro programa de segunda especialidad. Además ya tiene la calidad de profesor visitante, ¿no? Que es digamos una membresía que hace la propia universidad, es un profesor visitante nuestro en nuestro programa de segunda especialidad, y va a compartir con nosotros en este seminario el tema de la publicidad del nombre de los infractores como sanción administrativa, ¿no? Lo que se llama el name and shame, es decir públicamente que una persona ha hecho algo más, un tema que se utiliza para desalentar algunos tipos de actividad, ¿no? El profesor Huergo va a hacer una exposición de unos 20-25 minutos y luego los profesores participantes en el seminario harán sus preguntas o intervenciones como corresponde. Antes de comenzar, profesor Huergo, quería yo tomarme una licencia, con su permiso. Acaba de ingresar a la sala el profesor Juan Carlos Morón, que es nuestro colega y compañero. Quería yo dedicar un par de minutos para felicitarlo, porque el día de ayer ha sustentado su tesis doctoral, ¿no? Lo cual a nosotros nos llena de mucho orgullo y estamos muy contentos por este logro académico del profesor Juan Carlos Morón. Está en este momento en la sala y quería yo hacer este público reconocimiento porque es algo muy importante para nuestro grupo de profesores y el área de profesores de Derecho Administrativo. Entonces, perdone usted, quería tomarme esa licencia, pero quería hacer este reconocimiento público a Juan Carlos, que está también presente en la sala. Bien. Muy bien. Sin más, profesor. Gracias Diego, sin más, a lo que venimos. Muchas gracias. Juan Carlos, felicitaciones. Felicitaciones, Juan Carlos. Muy contentos por tu logro. Muchas gracias. Profesor Huergo,
Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Segarra. En primer lugar, me uno a la felicitación al profesor Morón, que bueno, pues le conozco de estas estancias mías tan gratas en Lima y que además tengo su obra en mi despacho, así que le veo todos los días en lo que seguramente al más le gusta, que es precisamente sus obras, ¿no? Así que enhorabuena por ese merecido doctorado. Y quiero agradecer también la invitación a participar como docente en el PSE y también a participar en este seminario que bueno, se une a otros anteriores que he impartido también en Lima sobre distintos temas. El año pasado la regulación de los algoritmos es algo para mí muy grato, sobre todo este que todavía se imparte a una hora que no es nocturna en España, ¿no? Bien, voy a hacer una exposición breve porque lo que me interesa sobre todo es el debate posterior, muy enriquecedor como lo ha sido en años anteriores. ¿Por qué he escogido este tema? Este tema que, como ha dicho el profesor Segarra, se refiere a una técnica que cada vez se acoge con más frecuencia en las leyes, en las normas sancionadoras, que es la de prever la publicación del nombre del infractor de una forma o de otra, confiando en el carácter disuasorio, en la eficacia disuasoria que pueda tener y que sin duda tiene en ciertos casos esa medida. He tenido alguna experiencia práctica en este asunto, que todavía está en el Tribunal Constitucional Español en este momento, respecto a algún caso de publicación aplicada en materia de mercado de valores, que es un asunto al que después me referiré y que ha tenido también bastante repercusión práctica en España. Y también este seminario es el germen de un artículo que publicaré, si todo sale como espero, en el primer número del anuario de Derecho Administrativo Sancionador, que se publicará, lo que está previsto que aparezca pues a finales de este año 2020. La técnica ya he explicado en qué consiste. En el ámbito anglosajón se titula el name and shame, y hay que decir que aunque ahora mismo es una sanción que aparece prevista como tal en las leyes, en su origen se aplica o se ha aplicado en algunos ámbitos en los que precisamente no funcionaba la potestad sancionadora, es decir, se ha utilizado como una especie de sucedáneo. Por ejemplo, me estoy refiriendo al ámbito internacional, a conductas, como puede ser la de los paraísos fiscales, que son, digamos, perjudiciales para los intereses públicos, sobre todo para los intereses de otros estados, pero que, sin embargo, pues no están prohibidas, no se pueden considerar una infracción, precisamente porque se amparan en la soberanía de determinados estados. Bien, pues aquí precisamente se comenzó a utilizar esa técnica del name and shame en el sentido de hacer listas en las que aparecen esos países que lo que están haciendo es legal, pero no les gusta esa publicidad negativa. Por lo tanto, era un sucedáneo de la sanción. Eso es lo mismo, la propia OCDE lo recomienda en conductas de evasión fiscal, en conductas de elusión de las obligaciones fiscales en un país mediante la utilización de estructuras más o menos complejas. Eso muchas veces no es una infracción, no se puede atajar, pero simplemente se publica por organizaciones privadas, se publica por la prensa como una forma de causar un daño reputacional a esos sujetos que puede tener una eficacia disuasoria. Por lo tanto, lo curioso es que eso que comenzó siendo un sucedáneo de la potestad sancionadora, ahora de alguna manera se internaliza en la potestad sancionadora y está junto a la multa, utiliza la publicación de las sanciones. En España tenemos desde el año 2015 la publicación anual de la lista de los mayores deudores con Hacienda, que no son exactamente infracciones, no necesariamente, pero tiene también esa función de name and shame, es decir, sepa usted que si no paga Hacienda, entre otras cosas, va a aparecer publicado su nombre. Lo que ocurre es que en este caso, como en la inmensa mayoría de los casos, los más importantes, la deuda la tiene una persona jurídica y muchas veces una persona jurídica de nombre desconocido o que ha desaparecido, la eficacia disuasoria de esta medida es pequeña porque realmente casi nadie se ve directamente concernido. Hay que bucear para ver quién está detrás de esas personas jurídicas. En los últimos tiempos ha habido incluso resoluciones contradictorias en relación con esa utilización del name and shame como sucedáneo de otras potestades jurídicas. Me estoy refiriendo al tema de los boicots. Los boicots,
comerciales por razones políticas. Por ejemplo, en España se planteó que una organización independentista catalana publicaba una lista de empresas consideradas españolistas a las que no había que comprar y viceversa. Entonces esto fue paralizado por un auto de un juzgado mercantil entendiendo que era una competencia desleal. Y sin embargo, muy recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en relación con un asunto similar de Francia, que era un boicot por razones políticas a productos israelíes o relacionados con los asentamientos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que eso sí es válido amparado en la libertad de expresión. Por lo tanto, vemos ahí una reacción diferente. Y en el ámbito estrictamente sancionador, la Comisión Europea en materia financiera considera que es una técnica esta de la publicación imprescindible. La Comisión hace pocos años publicó una comunicación que se titulaba Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, en la que más o menos reconocía que la potestad sancionadora en el ámbito financiero, de seguros, banca, mercado de valores, funciona muy mal, no es suficientemente disuasoria. Y entre otras cosas, uno de los remedios que veía era la publicación del nombre de los infractores, del infractor persona física, no solamente de la persona jurídica. Concretamente, entre comillas, dice, la Comisión estima que las autoridades competentes deben tener la obligación de publicar las sanciones impuestas por norma general, es decir, como criterio general. En España, al menos, esto se está generalizando, no hay una regulación común, no es algo que esté previsto para todos los casos. Como ustedes saben, en España las diferentes leyes sectoriales incluyen un capítulo de infracciones y sanciones donde se tipifican las infracciones y las sanciones, y cada vez es más frecuente que, digamos, en el instrumental de esas leyes aparezca la publicación del nombre del infractor. Hecha esta introducción, pues vamos a ver algunas características que tiene esta medida y que indudablemente tendrán que servirnos o tendremos que tenerlas en cuenta para el análisis jurídico. Es cierto que en algunos casos es más gravosa que la multa, claramente. Por ejemplo, hay un supuesto reciente que puede ser indicativo. Habrán oído hablar de José Borrell, que es el actual Mr. PES, se llama, como el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Él fue ministro de Hacienda en España en los años 80. Él fue el que puso en marcha, de alguna manera, el name and shame tributario, porque bajo su mandato, pues las sentencias por fraude fiscal de alguna manera se filtraban a la prensa, sobre todo casos de personas famosas, en su día el de la desaparecida cantante Lola Flores, y recientemente le ha pasado a él, porque bueno, en su labor como consejero de una empresa que tuvo una serie de problemas, se le puso una multa por uso de información privilegiada y los periodistas encontraron esa publicación en el Boletín Oficial del Estado y bueno, pues le supuso un cierto problema reputacional cuando accedió a este cargo, y sin duda a él la multa de 30.000 euros en este caso le podía importar relativamente poco, pero le dio un disgusto que podía haber sido políticamente relevante en la publicación. Hay una característica que creo que este ejemplo pone de manifiesto, y es que es una sanción que, a diferencia de otras, es de una gravedad muy desigual y muy aleatoria. Es decir, cuando hablamos de una multa de 10.000 euros o el equivalente que sea, bueno, tiene una entidad determinada. Hay la discusión sobre si el importe de la multa tendría que adaptarse a la capacidad económica del infractor, porque evidentemente esa misma cantidad de dinero pues no tiene el mismo impacto en una economía de una persona con muchos recursos económicos que en una persona pobre, ¿no? Pero en este caso esa desigualdad es todavía mayor, puesto que la publicación del nombre para personas físicas relativamente desconocidas o para personas jurídicas, por ejemplo, que desaparecen, carece de importancia, no tiene efecto disuasorio, pero en cambio para otras personas acaba siendo realmente importante y acaba teniendo una importancia incluso desproporcionada. El caso de Borrell y otros similares lo ponen de manifiesto. Entonces es una medida que nos puede plantear problemas desde el punto de vista de la proporcionalidad, porque realmente es muy difícil, digamos, adaptarla al infractor y no se sabe realmente el impacto que va a tener, que en unos casos puede ser desde inexistente a muy elevado. Por otro lado, hay otro hecho
y es que la eficacia real de esta medida y también el quantum, digamos, su gravedad, va a depender no de la administración, sino del manejo posterior de esa información publicada a través de buscadores. Es decir, las sanciones normalmente son ejecutadas por la administración, la multa, etcétera. Precisamente la publicación del castigo, el control público sobre si la sanción se suspende, no se suspende, prescribe o no prescribe, eso es parte de las garantías del Estado de Derecho. El cumplimiento de la sanción no puede quedar en manos de terceros. Pero en este caso, en cierto modo, es así, porque la publicación normalmente no la ve casi nadie y, sin embargo, después es cuando los periódicos rescatan esa información, a veces de manera casual, y eso es lo que va a determinar durante cuánto tiempo va a estar de alguna manera vigente, va a tener eficacia agravatoria esa sanción o no. Esto es algo distinto de lo que sucede con la multa o con otras sanciones y, claro, es un problema que jurídicamente tendrá su relevancia. Es decir, recuerdo cuando se produjo el matrimonio del actual rey Felipe VI con la actual reina, ya por el año 2004, pues en los artículos de prensa decían, bueno, pues ella, su cuñado una vez se le multó por una cuestión laboral. Claro, ¿qué había pasado? Pues que los periodistas se habían puesto a buscar a través de los buscadores y les aparecía eso porque se había publicado en un boletín, ¿no? Pero, por tanto, la aplicación de la sanción va a depender de unos mecanismos privados que no están controlados por la normativa sancionadora, como es el caso de los buscadores. Y esto nos va a llevar al problema de protección de datos y de la tensión con la transparencia, que en el caso de esta sanción es bastante importante. Hechas estos planteamientos generales, bueno, lo cierto es que lo que está claro, y el primer punto que quiero poner de manifiesto, es que es una medida que exige una previsión legal, como cualquier otra sanción, y que a la vez, si una ley, una norma con rango de ley la prevé, pues está aceptada la posibilidad de preverla en un régimen jurídico. Hay un tema dogmático que tiene gran importancia y que, de hecho, en la experiencia práctica que les contaba antes de recurrir una sanción por uso de información privilegiada que conllevaba la publicación, se plantea ese problema. Y ese problema es si estamos ante una auténtica sanción administrativa o no. Es decir, si la publicación del nombre del infractor es una sanción, es decir, a la persona que comete una determinada conducta le imponemos como sanción una multa y además la publicación de su nombre en el boletín, o incluso solo la publicación de su nombre en el boletín, o si la publicación lo consideramos como algo que no es una sanción en sí misma, sino que es un plus y que sirve no tanto para castigar como para informar a los terceros, para informar a los ciudadanos y para que sepan a qué atenerse, por así decirlo, respecto a esa persona. Bueno, curiosamente, por lo menos en el ordenamiento jurídico español, esta es una cuestión totalmente abierta porque la legislación, de un modo, digamos, inconsecuente, unas veces la califica como sanción y otras veces no. Incluso hay normas, como por ejemplo el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que regula una sanción que es la amonestación pública, y la amonestación pública consiste en publicar el nombre del infractor en un boletín, o sea, justamente de lo que estamos hablando. En ciertos casos lo considera como la sanción aplicable a determinada infracción y por lo tanto es claramente una sanción, y sin embargo, en otros supuestos dice que la sanción es la multa y que además, como una especie de consecuencia accesoria no sancionadora, se aplicará o se publicará en un boletín o en un registro. Por lo tanto, la legislación nos aporta datos contradictorios. Claro, ¿qué relevancia tiene o por qué me planteo si esto es una sanción o no? Bueno, pues que, como conocerán todos los que me escuchan en este momento, las sanciones administrativas llevan aparejadas unas garantías determinadas. Es decir, las sanciones administrativas tienen un régimen jurídico concreto. Hay una serie de principios, una serie de reglas que se aplican a las sanciones administrativas y no se aplican a otro tipo de actos precisamente porque no son sanciones. Y por eso, para saber
a qué atenernos, para saber cómo debemos tratar jurídicamente a las sanciones administrativas, a la publicación del nombre del infractor, quiero decir, tenemos que saber si se trata de una sanción o no. Y voy a poner un ejemplo práctico muy concreto. El principio de irretroactividad. El principio de irretroactividad se aplica a las sanciones. Yo no puedo aplicar una determinada sanción a una conducta si la norma que establece que esa conducta se castiga con esa sanción no estaba aprobada y en vigor cuando se cometió la infracción. Porque, idealmente, hay que partir de que quien comete una infracción tiene que hacerlo con pleno conocimiento, o al menos con la posibilidad de saber que la consecuencia aplicable a esa infracción es una sanción determinada. No le podemos imponer a alguien una sanción que él no tenía la posibilidad de saber que existía en el momento en el que cometió la infracción. Bien, y este asunto se planteó precisamente al hilo de la publicación del nombre. En el año 2009 llega un asunto al Tribunal Supremo en el que de lo que se trata era de si se podía publicar el nombre del infractor sabiendo que la norma que preveía la publicación se había aprobado después de que él cometiera la infracción. Es decir, un señor en el año 2001 comete una infracción, en el año 2002 se aprueba una norma que dice las sanciones en esta materia se publican y en el año 2003 le ponen la sanción. Entonces él decía, bueno, me pueden poner la sanción que estaba en vigor cuando yo cometí la infracción, pero no pueden publicar mi nombre porque la publicación se aprobó en una norma posterior. Y entonces el Tribunal Supremo en el año 2009 dicta una sentencia que es el leading case y que se sigue manteniendo, en la que dice que no, que la publicación no es una sanción, que la publicación es un medio informativo. La publicación lo que hace es, digamos, proteger a terceros diciendo, ojo, que este señor es un infractor, pero que la sanción es la multa. Y por eso se puede publicar el nombre del infractor aunque esa publicación no estuviese prevista normativamente en el momento en el que él cometió la infracción. Y hay un auto posterior de 2015 que vuelve a decir eso y además añade una consideración que yo creo que es muy gráfica, porque dice que cuando se publica el nombre del infractor no se viene a descubrir ningún dato que deba mantenerse oculto. Esto es bastante, en fin, gráfico y yo creo que bastante gravoso. Desde luego la aplicación general de esto sería muy, en fin, muy dura, ¿no? Porque yo creo que la publicación del nombre del infractor, claro que añade algo. Por eso la prevé la norma y por lo tanto, claro que da publicidad a algo que habría permanecido oculto. Mi visión sobre esta cuestión es que, primero, las medidas son sanciones o no son sanciones, no por lo que diga el legislador, sino por su auténtica entidad, por su naturaleza jurídica, y concretamente el criterio que debe regir y que se aplica en todos los casos es el de la finalidad. Es decir, si una medida sirve o lo que se busca con ella es el efecto disuasorio, entonces es indudablemente una sanción con independencia del nombre que le haya dado el legislador. Entonces, cuando, por ejemplo, se publica el nombre del infractor en un boletín oficial, que lo lee todo el mundo, o nadie, pero que está accesible a todo el mundo, yo creo que no se está buscando la información, lo que se está buscando es precisamente ese efecto de shaming, de avergonzar, de causar un daño reputacional. Por lo tanto, yo creo que en esos casos sí se debe tener en cuenta, sí se debe aplicar el criterio de que eso es una sanción y aplicarle las garantías de las sanciones. Que la diferencia práctica, en primer lugar, es el caso de la retroactividad, que ya he explicado, y también yo diría el de la proporcionalidad y el de la culpabilidad. Es decir, si la publicación no es una sanción, entonces tiene que ser automática. No habría aquí límites, no habría consideraciones de es que vamos a hacer un daño excesivo. No, prevalecería el derecho de los terceros a obtener la información. Mientras que si entendemos que la publicación es una sanción que se añade a la multa, entonces habría que tener en cuenta la situación concreta del infractor y su grado de culpabilidad, de reproche, la proporcionalidad, etcétera, y eso prevalecería sobre los intereses de terceros, igual que prevalece cuando se le impone una multa. Por tanto, existen consecuencias importantes. Esto me lleva también
a la siguiente cuestión que está relacionada con la anterior, y es el control de proporcionalidad. Es decir, sobre todo si entendemos que la publicación es una sanción y que por lo tanto la perspectiva prevalente es la perspectiva del daño que le está causando al infractor, que es lo que se busca precisamente, y si ese daño es proporcional, es adecuado, guarda coherencia con la conducta y la reprochabilidad de la conducta de ese infractor, entonces no podemos hacer una publicación automática, no podemos decir se publica, en cuanto que hay una infracción, se publica, sin tener en cuenta las circunstancias del caso. Cuando aplicamos otras sanciones, como puede ser la multa, el importe de la multa se gradúa en relación a las características de esta persona, a las características de la conducta. No es un importe, digamos, fijo, salvo que estemos hablando de multas muy pequeñas. Pues lo mismo habría que hacer con la publicación. Habría que tener en cuenta el impacto que va a tener y si ese impacto es desproporcionado o no. Eso lo prevé las normas de la Unión Europea, que normalmente establecen que hay que hacer una valoración, que hay que dar incluso un trámite de audiencia para que ese infractor pueda alegar y manifestar por qué esa publicación concreta va a tener unas consecuencias especialmente gravosas, y que se prevé en estas normas de la Unión Europea que cuando el resultado de ese test, de esa evaluación de impacto, por así decirlo, es que la publicación va a tener consecuencias desproporcionadas, se podrá prescindir de la misma, hacer una publicación parcial, hacer una publicación retrasada o diferida. Precisamente el tema que está ahora en el Tribunal Constitucional Español, como estaba contando, es el de una norma española que prevé la publicación de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso, que es lo que yo sostengo que puede ir en contra del principio de proporcionalidad, que es un principio exigible al ejercicio de la potestad sancionadora. También hay que hacer referencia mínimamente a qué pasa cuando se publica que se ha impuesto una sanción, pero no es firme. Se debería esperar a que la sanción sea firme para evitar causar un daño a un infractor y que después la sanción se anule. Bien, esta es una de las cuestiones sin duda relevantes, y se puede o esperar o bien publicar después una eventual sentencia que estime el recurso. Y ya por último, la cuestión que me parece importante en la que conviene detenerse es el de la temporalidad de la publicación, puesto que el problema que se plantea aquí es que podemos hablar de una sanción que es una sanción perenne, en el sentido de que en el boletín la publicación queda, eso es un hecho, y además puede estar permanentemente de actualidad como consecuencia de su inserción en buscadores que permiten que, a diferencia de lo que sucede con la multa, que uno la paga y ya está, o además las sanciones prescriben, es decir, pasado un tiempo no se puede ejecutar la sanción, esta sería una sanción que estaría permanentemente agravando, permanentemente castigando al infractor. Curiosamente, en España este es un tema que se ha cuidado mucho en la lista de morosos, que no es una publicación de sanciones, pero es parecido, y en cambio no se ha cuidado nada en la publicación de las sanciones, que se prevé como algo automático. Por ejemplo, en la regulación de la publicación de la lista de morosos se dice: la publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet. Y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos 3 meses desde la fecha de publicación. Por lo tanto, estas listas tienen relevancia relevancia indirecta a través de la prensa, que es la que se hace eco. Esa prensa sí está en motores de búsqueda, con lo cual yo no puedo buscar quién está en la lista pasados unos meses, pero sí puedo encontrar el eco de esa noticia en la prensa. Y en el caso de las sanciones administrativas y de su publicación, en algunos casos la publicación se prevé en registros de entidades reguladoras, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, registros que al cabo de un tiempo determinado se quitan, es decir, se prevé que al cabo de 3 años esa persona deja de aparecer en la lista de infractores, pero otras veces la publicación se hace en boletines oficiales. Y esos boletines oficiales no se retiran, es decir, el boletín oficial es perenne, ¿no? Otra cosa es que se pueda acceder a él de manera permanente o no. Entonces, esto plantea un problema porque estamos hablando de un tratamiento de datos que
que no tiene límite temporal. Y sin lugar a dudas, también desde mi punto de vista, puede haber aquí una vulneración pues, del derecho a la protección frente al tratamiento de datos, etc. Incluso cabría plantearse, esto plantea dos cuestiones, es decir, en la práctica, lo que yo observo en la práctica, por lo menos española, es que la agencia reguladora del Boletín Oficial del Estado luego introduce determinados límites a la posibilidad de que en los buscadores accedan a estas informaciones. Es decir, hay cosas que están en el boletín y que no se pueden encontrar en los buscadores porque se han hecho, digamos, se han tomado medidas informáticas. Pero claro, esas medidas informáticas no están previstas en una ley. En el caso de la lista de morosos sí, ya hemos visto que sí, pero en el de las sanciones no. Y claro, como la verdadera gravedad de la publicación del nombre del infractor depende de que sea accesible mediante buscadores o no, va en contra del principio de legalidad que esa cuestión tan relevante no esté prevista en una ley y que sea el Boletín Oficial del Estado el que dice esto dejo que se puede indexar y esta otra información no. Y luego también cabría incluso hablar de hasta qué punto puede haber empresas que absorban, capturen de alguna manera esas publicaciones y ofrezcan a sus clientes el servicio de dar esa información. Es decir, empresas que digan, bueno, pues si usted quiere saber si esta persona alguna vez se ha publicado su nombre como infractor, consulte mi base de datos. Bueno, esto es algo que la ley española, la ley orgánica 3/2018, la nueva ley de protección de datos que ejecuta el reglamento europeo, el reglamento general de protección de datos, prácticamente lo impide porque se dice que el tratamiento de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas, salvo que lo haga el propio órgano competente, habrá de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizado por una norma con rango de ley, que evidentemente no es el caso porque estamos hablando de registros privados. Pero indudablemente no podemos hablar o no podemos estudiar la publicación como sanción sin hacer referencia a esta otra vertiente que es especialmente relevante porque es de la que depende la naturaleza, digamos, más o menos gravosa de la publicación. Aquí tenemos además al profesor Cegarra, que es un experto en materia de protección de datos y que indudablemente pues esto le interesará y nos podrá decir algo. Bien, al final yo creo que hay todavía muchas dudas sobre esta peculiar sanción, empezando por su naturaleza sancionadora, como digo. Mi impresión práctica es que precisamente porque se publican o potencialmente se pueden publicar muchísimas infracciones, cae en la irrelevancia, es decir, casi nadie hace el seguimiento de esas sanciones que se publican y además sería necesaria también, en mi opinión, una regulación general que recogiera especialmente los límites en cuanto al tratamiento, es decir, indexación, no indexación, carácter temporal o no temporal de la publicación. La publicación en el boletín oficial entiendo que es una forma un tanto arcaica y de los tiempos casi del boletín en papel, pero que indudablemente no se acompasa, digamos, a la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad, como digo. Y sin más, he tratado de ajustarme más o menos al tiempo. Muchísimas gracias y quedo a disposición para todas las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Huergo. Ahora paso al tú para hacerte unas preguntas, Alejandro, y para que podamos un poco abrir también el debate. La verdad es que el tema del name and shame genera distintas vertientes de análisis. Tú muy bien has expuesto la que tiene que ver con el derecho administrativo sancionador, ¿no? En función a lo que es la aplicación del principio de proporcionalidad, nosotros le llamamos razonabilidad aquí, ¿no? Y la vertiente de la protección de datos, ¿no? Sobre el tema del derecho administrativo sancionador y de la aplicación del principio de proporcionalidad, ¿no? Nuestra norma, como tú sabes, ¿no? Además de incorporar este principio y normativizarlo, ha establecido unos criterios para su aplicación, ¿no? O sea, ha desagregado, el legislador se ha preocupado en desagregar, incorporar criterios para la aplicación. Y yo creo que dentro de tu razonamiento, ¿no? Así como esos criterios se aplican para o se utilizan para determinar la sanción, también podrían aplicarse en un momento determinado para determinar si es publicable o no esa sanción, ¿no? Yo creo como tú que eso es decir, y creo que deberíamos tomar nota en relación a este tema. Creo que es un ejercicio que no hace la administración pública en nuestro país, ¿no? De hecho, yo creo que muchas veces
es una manera de darle una respuesta, ¿no?, a la controversia o la contradicción que se ha generado entre el administrado y la administración, lo cual hace que a veces la administración pierda la objetividad, ¿no? Y eso es un tema que preocupa, pero digamos que eso es de esa versión. A mí me gustaría, por supuesto, hablar del tema de protección de datos, y de hecho he revisado el trabajo, ¿no? Esta crítica que hace el profesor, el catedrático de Derecho Mercantil Ignacio Farrando, ¿no? El profesor de Derecho Mercantil Ignacio Farrando, es una crítica a la doble publicidad de ciertas sanciones en la ley de mercado de valores, ¿no?, en el libro que tú diriges, ¿no? Es un trabajo muy, muy interesante, y en donde él hace uso precisamente, principalmente de los criterios referidos a el tema de protección de datos, ¿no? Ahora, sobre este tema, sí me parece interesante lo que has mencionado de la necesidad de observar algunos aspectos que el reglamento, que además ha propiciado la nueva ley de protección de datos española, ha incorporado, ¿no? Como son, en primer lugar, ¿no?, lo que tiene que ver con el principio de minimización de datos, ¿no?, que es un principio muy importante, ¿no?, que está referido a que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes, limitados a la necesidad, pero también está referido a la limitación del plazo de conservación de esos datos, ¿no? O sea, si bien es cierto, estamos frente a datos que pueden ser materia de publicación, este principio de minimización está directamente vinculado con el principio de proporcionalidad, ¿no? Los datos sean pertinentes y adecuados, y en este caso la publicidad, como bien subrayaste, no puede ser eterna, ¿no? Porque claro, el BOE se va a conservar, pero ¿cuánto tiempo tiene que estar en el BOE? Entonces, yo por ese lado sí concuerdo contigo que es necesario no establecer límites. Y de hecho, el profesor Raskin, Martín Raskin, en el trabajo que he publicado en el colectivo que publicamos el año anterior, precisamente tiene un trabajo muy interesante en el cual analiza el equilibrio entre la protección de datos y la transparencia, ¿no? Y dice, señores, la transparencia es un derecho, ¿no? Sin embargo, tiene límites, ¿no? Y esos límites razonables también están establecidos o están determinados por la protección de datos. El análisis de ese, él está referido a el tipo de dato, ¿no? Si se trata de datos sensibles, habrá límites, etcétera, etcétera. Nuestra ley de transparencia sí se ha preocupado de ese tema, y de hecho, dentro de lo que son las limitaciones o las excepciones a transparencia, una está referida al tema de protección de datos. Sin embargo, como tú bien has subrayado, ¿no?, nuestra administración pública en ejercicio de potestad sancionadora no está conjugando la aplicación de la normativa de protección de datos con, ¿no?, el ejercicio de la potestad sancionadora y la publicación de sanciones, ¿no? Es célebre el caso de este administrado español, este ciudadano, que presentó un reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos contra Google por la indexación que hacían o que se hacía en los buscadores de una información que había aparecido publicada por la administración tributaria, de una condición de que este señor no había pagado sus deudas tributarias. Claro, 5, 6 o 7, 8 años después, esto seguía apareciendo publicado, lo cual lógicamente medraba, ¿no?, la calidad de sujeto de crédito de esta persona, ¿no? Entonces, a esto que se le ha llamado el derecho de olvido, pero que en realidad, ¿no?, después de tantas discusiones, no es sino el derecho a que los datos no sean suprimidos, que es el derecho a la supresión en el ámbito de Internet. Que ese es un derecho que ya estaba reconocido, se le ha llamado derecho al olvido, pero en realidad es el derecho a la supresión, pero en el ámbito de Internet. ¿Y por qué se ha planteado esto? Fundamentalmente por algo que tú dijiste y explicaste muy bien. Porque la publicación, una vez que se hace, sale de la esfera de esa administración y pasa a poder ser tratada, ¿no? Es decir, por ser gestionada esa información por cualquiera, ¿no? Y claro, ese cualquiera, como tú bien dijiste, puede ser el periodista que investigó al cuñado de la actual reina de España y que estableció que había determinadas sanciones, o puede tratarse también, ¿no?, de aquel otro periodista
que considera que la información que está ahí es un asunto de interés público. Esa es una discusión que yo tengo con colegas, amigos que son periodistas, ¿no? Y esos colegas, amigos que son periodistas o que son abogados periodistas, porque yo los llamo así, creen que ellos pueden, ¿no? O consideran que por la libertad de prensa, ¿no? Es posible determinar qué es y qué no es un asunto de interés público. Nuestra ley de protección de datos ha referido o ha tratado este tema, ¿no? Dentro de lo que son las excepciones al consentimiento. Y dice lo siguiente: cuando el tratamiento de datos, o sea, no se requiere consentimiento, se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información. Claro, el tema es que cuando tú probablemente empiezas a cuestionar ese tipo de publicaciones, el periodista te va a sacar y decir ejercicio de libertad de impresión. Pero claro, la norma dice ejercicio constitucionalmente válido, ¿no? Claro. Entonces, coincido contigo en que creo que hay una suerte de divorcio entre lo que es el ejercicio de la potestad sancionadora y la posibilidad de publicar, ¿no? Y los límites razonables que desde la protección de datos deberían establecerse. Ahora, y aquí yo perdonad un segundo, lo curioso del caso es que la administración, cuando se le dice, bueno, es que esta es una sanción perpetua y demás, la administración dice, bueno, usted puede ejercitar el derecho al olvido frente a Google o frente a quien esté utilizando esa información. Pero lo que yo cuestiono es que la administración pueda desentenderse de eso. Porque, como decía antes, la sanción tiene que ser aplicada por la administración, no por Google. Y quien tiene que decidir si suspende o no suspende la sanción es la administración, no es Google, ¿no? Entonces, una configuración como la que tiene ahora la publicación, en la cual la administración deja que las cosas, que sean los terceros los que administren este castigo y el particular tiene luego que pelearse con unos y con otros, con los buscadores, para que quiten la información, es lo que yo critico, porque para la administración es muy cómodo decir, bueno, pues ejercite usted el derecho al olvido frente a los buscadores, que es algo cada vez más frecuente. De hecho, hay políticos ahora cuya biografía está llena de huecos porque han ejercitado el derecho al olvido. Bien, pero en el caso de las sanciones, creo que debería ser en la fuente, la propia administración, la que tuviera un cierto control de los efectos de la sanción. Solamente decir eso, perdón. Sí, a ver, yo lo que creo que un poco la clave precisamente está en el tema de la temporalidad de la publicación en relación a lo que tú bien explicaste, que es el tema de aplicar esos criterios de proporcionalidad o razonabilidad a una actuación que, si bien no se llama sanción, finalmente tiene los efectos de una sanción. Porque como tú bien dijiste, la sanción no puede ser eterna. O sea, la persona no puede estar permanentemente expuesta a una publicidad que está generando un detrimento o que genera un grave detrimento al tema reputacional, ¿no? Que eso es un aspecto. Pero yo un poco lo que, hecha esta reflexión, lo que quería preguntarte precisamente está referido a cómo hacemos cuando, digamos que superamos, ¿no? La valla de los buscadores, porque claro, si la autoridad resuelve a favor, los buscadores tienen que desindexar. Claro, pero ¿cómo vamos a superar la valla que esto está en un documento escrito y publicado y que es de acceso de cualquiera, ¿no? Creo que ahí hay un tema también, como tú dices, y tiene que ver con el desapego de la administración respecto a que este ya no es su problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos precisamente para que, o qué aspecto podría decirse? Porque además, te comento esto, de la lectura que he tenido, la judicatura vuestra, ¿no? Toda está diciendo, no señores, aquí la publicidad, acá no se discute el tema que se afecta o no afecta, ¿no? Aquí la publicidad tiene que darse porque es un aspecto vinculado a el ejercicio de la potestad de la administración, ¿no? Entonces, de hecho, hay una manera de responderle a la judicatura española bastante etérea, ¿no? Como quitando el cuerpo también, al igual de lo que hace la administración. Entonces, ¿qué hacemos con eso que queda en el papel? ¿No? O sea, ¿qué restricciones podemos establecer a él? Sí, bueno, el papel, el propio Boletín Oficial del Estado ya no se publica en papel, ¿no? Con lo cual, sí, pero bueno, quiero decir que al final todo depende del propio buscador del boletín oficial, que puede, digamos, desindexar. Es decir, el boletín oficial
igual que los propios periódicos, pueden hacer que su información no sea accesible por buscadores. Es decir, no depende solo de Google, no depende de los buscadores, también depende del propio proveedor de información, como es el Boletín Oficial del Estado. Con los periódicos, por ejemplo, hay sentencias de hace años que le dicen a El País la información de que este señor puso una bomba en 1980. Esa información está publicada y yo no puedo obligarle a usted, como si estuviéramos en 1984, a rehacer el periódico, en la novela, a rehacer el periódico y tachar esa página para que no aparezca que este señor hizo eso. Pero sí le puedo decir que en el buscador de su página, y por lo tanto en Google y demás que se refieren a ella, eso ya no sea accesible. Y por lo tanto, si alguien quiere buscarlo, tiene que ir a las hemerotecas en papel y buscarlo o saber cuál es la fecha concreta. Bueno, eso se puede hacer. Lo que ocurre es que a día de hoy, en lugar de estar ordenado por una norma, por la norma sancionadora, depende de criterios internos del propio Boletín Oficial del Estado. Eso es lo que yo creo, en primer lugar, que habría que corregir. Y en segundo lugar, la publicación en registros temporales. Es decir, el Boletín Oficial del Estado es un periódico, en papel o digital, pero es un periódico y por lo tanto lo que se publicó el 10 de enero de 1980 está ahí. Será más o menos accesible, pero está ahí. En cambio, hay registros que operan como tablones de anuncios, en los cuales se pincha una cosa y se quita. Eso respeta mucho más la temporalidad. Si sustituimos la publicación en boletines por la publicación en registros, eso yo creo que es mucho mejor desde ese punto de vista, que además es realmente informativo, porque yo, consumidor, puedo acudir a la web del Banco de España para ver si sobre determinada persona hay un aviso, pero ningún consumidor va mirando página por página del boletín a ver si aparece un aviso. Eso es más bien pasto de buscadores, de periodistas y en definitiva de una especie de francotiradores que no buscan tanto información como el shaming en sentido estricto, ¿no? O sea que yo creo que estas cuestiones tendrían sobre todo que regularse en lugar de permanecer en una especie de nebulosa. El artículo 27.2 de la Ley de Protección de Datos de 2018 me parece interesante porque de alguna manera cortocircuita esa posible labor de recogida de información sobre estas cuestiones que podría incluso dar lugar a que a alguien, sin que él lo sepa, se le deniegue un crédito o se le ponga algún tipo de impedimento a algo por haber cometido una infracción que está publicada en algún sitio. Eso evidentemente existe. Y luego también estas son normas que manejan grandes conceptos indeterminados, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos, cuando habla de la licitud del tratamiento, o sea, una finalidad legítima que justifique el tratamiento, que puede ser el consentimiento, que evidentemente aquí no lo hay, pero puede ser otra, al final nos remite a intereses legítimos. Puede haber un interés legítimo en tener información sobre si alguien ha cometido una sanción, es un interés legítimo, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades de un tercero, con lo cual nos lleva a un conflicto de valores muy difícil de resolver. Me hace gracia lo que decías antes de la libertad de expresión constitucionalmente legitimada, porque en España ahora mismo hay un debate político. Hay un partido político que ha criticado a los periodistas porque supuestamente desinforman y demás, y hay quien ha dicho no, la libertad de expresión, y entonces ellos responden, lo que dice la Constitución es se reconoce la libertad para transmitir información veraz y por lo tanto el periodista que desinforma, el periodista que suelta un bulo no estaría protegido. Es un poco el mismo debate, ¿no? Lo digo porque siempre en estas ocasiones se ve cómo los temas coinciden. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente agradezco por tu exposición y por las respuestas y las consideraciones a la intervención. Doy la palabra ahora a mis colegas, compañeros que están en la sala, ¿no? Para que puedan hacer su intervención o las preguntas que consideren pertinentes. Adelante, Alberto. Alejandro, felicitaciones por abordar, como siempre, nos tienes acostumbrados un tema novedoso, interesante, ¿no? En el caso peruano, yo he ido anotando los principios con los que estarían involucrados el tema, ¿no? Y a mí me parece interesante que tú
asumas o partas de la premisa que estamos ante una sanción, ¿no? En la naturaleza jurídica de la publicación. Y que esto puede estar involucrado, por lo tanto, con la proporcionalidad, con la culpabilidad. Yo agregaría en el análisis de la presunción de licitud o la presunción de inocencia, ¿no? Además con una posible vulneración del ne bis in idem. Pero fíjate, en el ámbito peruano, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, nosotros tenemos un artículo que regula, no de manera directa, pero tiene esa consecuencia, ¿no? El artículo 123, que en el segundo párrafo establece: los procedimientos seguidos ante el INDECOPI tienen carácter público. En esta medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales, ¿no? Puedes advertir que evidentemente está dando pie, no hace una regulación exhaustiva, pero está dando pie a que se puedan publicar cierta información de los procedimientos, ¿no? Hay incluso pronunciamientos en el Poder Judicial respecto de algunos administrados a los cuales se publicaron en primera instancia la decisión de la primera instancia. Entonces, claro, en el Poder Judicial se hizo un análisis de si esto resultaba una vulneración. ¿Cuál era el contenido de este artículo? ¿No? Porque evidentemente estamos ante una actividad discrecional de la administración, y si resultaba arbitrario o no las publicaciones. Entonces, se hace un análisis de caso a caso, y en uno de los pronunciamientos, en una de las sentencias, esto se fue por amparo, le piden a INDECOPI hacer rectificación. Y da contenido y hace un análisis de la presunción de inocencia o de licitud, como lo he mencionado, ¿no? Entonces, no es un tema pacífico, es un tema que puede generar muchos inconvenientes, porque yo me hago una pregunta: ¿qué pasaría si se publica, en efecto, la resolución de primera instancia y la segunda decide archivar el caso o declara la nulidad? El daño producido podría generar responsabilidad que deba responder la administración, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son los límites y los alcances? Y mi pregunta, ¿no? Justamente está vinculado con ello. De cara a una regulación, de este supuesto, asumiendo que se trata de una sanción, y para no vulnerar los principios que tú has señalado, ¿cuáles son los criterios que consideras debería tomar en cuenta el legislador? Claro, los criterios mínimos que debería tomar en cuenta el legislador para hacer una regulación de este tema. Sí, bueno, en primer lugar, respecto a lo que decías antes de la primera y la segunda instancia, esto a veces se aborda diciendo que en la publicación habrá que indicar también que se ha presentado un recurso y que por lo tanto la sanción no es firme, y que en caso de que haya después una sentencia que revoque la anterior y que por lo tanto haga que ya no esté justificada la publicación de la infracción, tenga que hacerse así, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que valorar caso por caso, o sea, que lo que debería hacer el legislador es, en lugar de hacer como hace ahora a veces en España, que es, bueno, pues por sistema que todo se publique, ver en cada caso si eso tiene sentido, porque a veces una publicación excesiva acaba perdiendo importancia, es decir, si se publican cosas triviales, al final nadie hace caso a esas publicaciones. Probablemente ir a una publicación, como decía hace un momento, en registros sectoriales, en registros específicos a los que se acuda, o incluso en un registro general de infractores, no tanto en esos boletines,
Eso sería seguramente importante. Y también regular la temporalidad, es decir, igual que sucede con los antecedentes penales, que bueno, tienen una importancia determinada y se cancelan pasado un determinado tiempo, que eso tendría que estar previsto también en relación con las infracciones o con la publicación de las infracciones, en lugar de soltarlas en general, ¿no? Y luego también probablemente distinguir aquellos supuestos en que se trata de una verdadera sanción, por lo que se busca es la eficacia disuasoria, de aquellos ámbitos de sectores, digamos, regulados, en los cuales una parte de la regulación siempre supone, como bien sabéis los expertos en regulación, un estar sometido a un plus de obligaciones. Precisamente como es una actividad regulada, una actividad que afecta mucho al interés público, que genera una serie de riesgos y que a veces incluso tiene algún tipo de privilegios por parte de la administración, como en el sector financiero, pues también está sujeto quien la lleva a cabo a un plus de obligaciones. Entonces, dentro de ese plus estaría una transparencia reforzada y esa transparencia reforzada puede suponer una información sobre las sanciones que se han cometido. De hecho, en determinadas, en España, por ejemplo, las sociedades cotizadas, es obligatorio que se ponga en conocimiento de la Junta las sanciones que se han impuesto a la sociedad. Por eso decía el Tribunal Supremo que cuando esas sanciones se publican en un boletín, no se está publicando nada que deba ser oculto, porque precisamente una norma de esas sanciones es tener que informar a la Junta. Entonces, en algunos casos, la publicación hay que verla no tanto como no aplicarle, digamos, todo el instrumental del derecho sancionador, sino que habría una obligación de desnudarse por parte de esos sujetos, de la que incluye también una transparencia respecto de las sanciones. O sea que habría que distinguir esa clase de situaciones. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto, por la intervención. Ha levantado la mano el profesor Juan Carlos Morón, que veo que está celebrando porque lo veo bebiendo, entonces todavía creo que sigue la celebración desde ayer, está todavía celebrando el doctorado, así que nos complace acompañarlo en esas celebraciones. Juan Carlos, tienes la palabra. Ahora sí, pero gracias, Diego. Buenos días con todos. Alejandro, muchas gracias también por tu participación y tu grata conferencia. Aclaro que es un pocillo de agua nada más para estar tomando en la mañana. Un comentario sobre una perspectiva que no sé si la hayas visualizado, en todo caso, desde la perspectiva peruana es muy usual. Y después unas preguntas, ¿ya? Digamos, en las entidades públicas se ha venido utilizando este mecanismo de la publicidad de las resoluciones de primera instancia, curiosamente como un mecanismo de las instancias inferiores de las entidades públicas para presionar a las instancias superiores. Si yo soy la comisión, por no poner ningún nombre, no afectará a nadie, si yo soy la comisión de primera instancia y tengo que cumplir con mi público o con mi opinión pública, saco una resolución, sanciono inmensamente con una multa enorme, adrede de que sé que está mal, desproporcional, etcétera, y lo comienzo a difundir por calles y plazas, y lo que hago es presionar por la opinión pública al Tribunal Superior, o sea, quien debe corregirlo, ¿no? Entonces, ya uno, la segunda instancia, que debería ser objetiva, ya tiene una presión mediática, ya tiene los medios encima, tiene la presión política del sector, que está abusado, y sobre todo en un gobierno que es muy, muy sensible a la opinión pública, por lo menos va a llamar para preguntar. Y tercero, va a tener un miedo enorme de tirarse abajo la resolución. O sea, y lo que va a decir es, si yo la absuelvo o la anulo, voy a generar responsabilidad para la administración o para los funcionarios. Entonces, cuando menos le doy alguito de sanción, cuando no debería ponerle nada, ¿no? Entonces, Sí. acá la verdad, en muchas entidades se ha venido viendo eso, es decir, la perspectiva de la presión, digamos, de una especie de ping-pong que se hace entre las primeras instancias, de alguna manera populistas, con la opinión pública, con los sectores políticos, con los sectores periodísticos que están muy, muy interesados en los temas, ¿no? Eso te lo quería presentar como una perspectiva muy, muy peruana, que se ha visto mucho de eso, sí, en muchos sectores. Y lo otro ya es una pregunta, propiamente dicho. He visto esos comentarios que también se ha hecho en España, con el cual se menciona de que la publicidad de la primera instancia se puede hacer simplemente con la mención de que es una primera instancia y que ha habido un recurso,
pero en ese caso igual ya hay un daño a la reputación. O sea, todas las personas tenemos un derecho a la reputación y a la presunción de inocencia. En el Perú también se ha venido a dar otro caso que me parece más grave de lo que podrías ver en un estado más razonable, es de que aquí de un tiempo a esta parte las entidades públicas anuncian por calles y plazas ni siquiera la sanción, anuncian el inicio de un sancionador. Sale una primera plana diciendo que hay una empresa que cobra mucho, y inmediatamente el regulador o la entidad saca un aviso diciendo ya le abrí investigación, por si acaso, ¿no? O ya le abrí sancionador. La apertura nada más, ni siquiera ha recibido descargos, no ha habido ninguna actividad de fiscalización, y en otras inclusive simplemente acabo de instaurar una comisión de investigación a tal persona, a tal empresa, y acá está la carta de presentación, ya empecé. O sea, ese argumento de que si pongo la información completa y simplemente digo y hay todavía una segunda instancia o hay un proceso, igual mella el prestigio de una empresa o de una persona natural, que digamos, modernamente en los estados financieros es un goodwill, algo intangible que tienen las empresas y que está dañado irreversiblemente con una nota irresponsable de ese tipo, ¿no? Entonces, Sí. y para cerrar, en los casos que tú has visto en España, no tanto por el lado administrativo, o sea, no por tanto el lado de prohibiciones o restricciones o tratamientos legales a esta figura, sino desde el punto de vista de responsabilidades patrimoniales del Estado. ¿Conoces de casos en los cuales el Estado haya tenido que resarcir económicamente por estos actos? Porque daños hay, y no sé cómo ha sido el comportamiento de la jurisprudencia, sobre todo la parte hispana, ¿no? En Estados Sí, Unidos sí tiene otra conducta. Nada más y muchas gracias, reitero los saludos. muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, planteas distintas cuestiones y darían para mucho tiempo. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que lo que tú de alguna manera apuntas es que tiene que haber una regulación, y en parte la hay también en materia de protección de datos, de cómo se trata informativamente a las personas que están sometidas a un procedimiento sancionador o a un proceso penal. Es decir, tú no estás hablando tanto de que se publique la sanción una vez que se publique la sanción, digamos, de manera consciente y deliberada, como una medida aplicada, prevista legalmente, sino de cómo maneja un órgano administrativo o incluso judicial la información sobre los procesos en marcha. Y eso tiene una regulación a nivel europeo también, en la que se incide, por ejemplo, en que se tiene que evitar que alguien aparezca como presunto culpable antes de que haya una sentencia. Me estoy refiriendo, esto es algo que ha sido polémico también, por ejemplo, en procesos penales, asesinatos, etcétera, en los que en fases muy iniciales del proceso penal la policía comparece y dice: ya hemos encontrado al asesino, y se le pone simplemente la etiqueta de presunto, pero aparece como asesino. Bueno, pues eso tiene que estar regulado y evidentemente no se puede tratar, no se puede prescindir alegremente de la presunción de inocencia. También quiero recordar, como decía antes, que ahora ya se legisla y se dice la publicación del nombre del infractor tiene que hacerse de esta manera, pero históricamente lo que pasaba simplemente era, como has dicho, que el Ministerio de Hacienda filtraba los nombres de determinadas personas diciendo que les habían puesto una multa como un elemento disuasorio de manera totalmente informal, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que eliminarlo, habría que reconducir esa publicidad a aquellos casos en los cuales está prevista directamente en una norma. Y luego, pues no cabe duda de que en la práctica la información sobre los procesos penales muchas veces acaba teniendo más importancia que la propia sentencia penal. Desde luego, en el ámbito político es así. Es decir, la iniciación de un proceso penal sirve para que se conozcan determinados hechos y, con independencia del juicio penal que reciban a posteriori, pues el juicio político se hace al principio, y eso es así, ¿no? También porque nosotros pensamos, bueno, si después le absuelven, no se debería haber sabido esas cosas, pero es que seguramente hay hechos que, aunque penalmente sean irrelevantes, políticamente no lo son. Es decir, si a alguien se le escucha diciendo una serie de cosas en una grabación, pues a lo mejor eso penalmente pues no es un delito porque está prescrito, por lo que sea,
pero políticamente tiene una determinada trascendencia. Y yo creo que en la práctica también, y en la realidad económica que decías, hay muchas empresas que directamente han tenido que desaparecer por noticias, con la independencia de que años después la sanción se anule o no se anule, ¿no? O el inicio de una investigación por el FBI por blanqueo conduce a la desaparición de un banco. Eso ha pasado en España con algún caso en Andorra y demás, y esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que va al margen de la publicación del nombre del infractor, va por la vía de simplemente las noticias de iniciación de un procedimiento penal o sancionador. O sea, yo creo que es una cuestión distinta que debería estar regulada, en parte lo está, pero que acaba siendo más importante en la práctica que la propia publicación. Y la responsabilidad patrimonial, yo no conozco casos en los que se haya apreciado por ese motivo, y yo creo que en buena medida es porque sí conozco algún caso que voy a contar ahora. Cuando la publicidad la hace directamente la administración, entonces sí hay un riesgo. Cuando esa publicación pasa por la prensa, que está protegida por el secreto de las fuentes, al final, como la prensa no tiene ninguna responsabilidad por siempre que sea un hecho de interés público, que sea la llamada doctrina del reportaje neutral, se ha intentado verificar, etcétera, al final acaba habiendo una falta de consecuencias. Siempre que haya sido la prensa. Cuando es, por ejemplo, un funcionario el que revela un determinado hecho o un expediente, ahí sí puede haber responsabilidad de él. Pero digamos que cuando se utiliza la prensa como filtro, normalmente eso conduce a la falta de consecuencias jurídicas. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Juan Carlos, por la intervención. Jorge ya nos ha pedido la palabra. Adelante, Jorge. Me parece que Jorge ha tenido algún problema. Sí, me parece que ha tenido algún problema de conexión porque estaba en ese momento pidiendo la palabra. Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo mientras Jorge entra. Perfecto, ¿no? No, le agradezco los comentarios de Alejandro. Realmente sí, creo que a veces cuando el mecanismo de la administración y los límites no funcionan, lo que activa es el mecanismo de responsabilidad patrimonial, que en nuestro país lamentablemente está venido a menos o casi inexistente, pero en otros países sí funciona como un freno al funcionar, a la administración, sobre todo si después la administración repite contra el funcionario, ¿no? Para que quede aleccionado, ¿no? El tema que tú planteas, solamente una pregunta general, aprovechando la coyuntura, es los juicios mediáticos, ya que has considerado el tema penal también, digamos, en el ámbito administrativo, cuando tú planteas que la sanción sea considerada, la publicidad sea considerada una sanción, digamos, ¿cómo articulas eso con el non bis in idem? Y la posibilidad de que haya un juicio mediático mayor, digamos, ¿no? Porque cuando uno publicita, daña, y después recula cuando la resolución se cambia, pero ya hay un daño, habría una afectación al non bis in idem. Sí, bueno, el non bis in idem, digamos que quedaría protegido cuando es la misma norma, o sea, cuando hay una norma que establece una pluralidad de sanciones para una determinada infracción. Eso no vulnera el non bis in idem. De hecho, hay muchos otros ejemplos. Se dice, pues se impone una multa y además una prohibición de contratar. Eso es válido. Otra cosa sería que hay una norma que pone una multa y otra norma sin conexión establece además la publicación. Bueno, ahí sí habría un bis in idem. Y en cuanto al tema de que ya se ha causado un daño aunque después se corrija, eso evidentemente es cierto. Y eso nos lleva al problema de la suspensión cautelar. Eso es lo mismo que cuando a alguien se le obliga a pagar la multa y después resulta que la multa se anula. Aunque se le devuelva la cantidad, se pueden haber producido daños incluso irreversibles. Porque, por ejemplo, para una empresa, el abonar una determinada cantidad en un determinado momento la puede conducir a un concurso de acreedores, a una desaparición, a una pérdida de la cuota de mercado, y si después le devuelven ese dinero, no se compensan los daños que se han producido. Yo, de hecho, he defendido a veces como criterio para el otorgamiento de la medida cautelar que la ejecución del acto pueda dar lugar a daños que no son proporcionales
al montante económico del acto. Es decir, daños, digamos, no lineales. Ahí me obligan a pagar 50.000 euros, pero me van a causar unos daños de 400.000 si luego intento volver a la situación que tenía. En esos casos yo creo que se debería tender a otorgar la medida cautelar. Y en estos supuestos seguramente también. Que además hay otro dato, y es que la eficacia, digamos, sancionadora de la medida, es decir, el daño que con ella se intenta conseguir, se puede conseguir si se publica hoy, pero se puede conseguir también si esperamos a publicarla dentro de un año. No se pierde. La eficacia del acto no se pierde por el hecho de que se retrase. Por eso yo tengo la tesis también publicada de que en las sanciones tendría que ser muy fácil conseguir la suspensión cautelar, porque la sanción solamente sirve para castigar al infractor y se le castiga igual hoy y dentro de un año. Si estuviera en juego la protección del interés público, entonces no podríamos esperar, o la protección de terceros, pero aquí lo que está en juego es únicamente el castigo al infractor. Por eso entiendo que debería otorgarse con facilidad la suspensión cautelar. Lo que pasa es que no siempre se hace y se ha, digamos, optado por ese sucedáneo que consiste en decir, bueno, se publica, pero con la coletilla de que está recurrida, o de que puede ser recurrida, que es un mal menor. Gracias, Juan Carlos, nuevamente por entender. Gracias, Alejandro. Aprovechando un poco también que Jorge todavía no entra, no sé si alguno de nuestros colegas quiere intervenir, no sé si Alberto, yo quería simplemente pedirle una precisión a Alejandro sobre la respuesta de la judicatura, ¿no? Porque la revisión que hago del trabajo del profesor Parrando, ¿no? Y un poco lo que dices tú, es que la judicatura siempre ha mantenido una línea constante, ¿no? En torno a la permisibilidad, digámoslo así, o a la legalidad, ¿no? En torno a la publicidad de las sanciones, ¿no? ¿Qué cosa podrías tú señalar, digamos, como aspectos de crítica en relación a mantener esto, ¿no? Sí, yo espero que esto cambie, pero a día de hoy es esa sentencia de 2009 la que actúa como una especie de hito que el Tribunal Supremo de momento mantiene, y esa sentencia, para un caso concreto, que es el del mercado de valores, pero se está extrapolando con carácter general, dice esto no es una sanción. Y además insisto en que ese tipo de afirmaciones siempre hay que verlas. Esto no es una sanción, pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿en qué estabas pensando tú? ¿En la proporcionalidad? ¿En la culpabilidad? Bueno, pues en ese caso el tribunal estaba pensando precisamente en la garantía que seguramente es el núcleo mínimo del derecho sancionador, que es la retroactividad, que indudablemente es la garantía más básica, más elemental. Y entonces, incluso esa garantía, el tribunal consideró que se podía prescindir de ella porque la medida no era una sanción, ¿no? Entonces, bueno, en este caso me parece muy criticable. Ha habido hace poco una sentencia en relación con otro, yo creo que en otro seminario de estos hablé de las prohibiciones de contratar y de si son sanciones o no son sanciones, y ponía el ejemplo de otra medida también un poco de shaming, que es el registro de personas con antecedentes por delitos sexuales, que se creó en España en 2015 y que la certificación negativa de ese registro es necesaria para ejercer un montón de profesiones que tienen que ver con menores, desde ser profesor de música, profesor de cualquier cosa, etc. Entonces hubo alguien que recurrió y dijo, bueno, es que mi delito es anterior al establecimiento de ese registro. Cuando yo cometí el delito, pues no existía ese registro. Entonces es inconstitucional que a mí me hayan metido en ese registro y me prohíban trabajar con menores. Porque cuando yo cometí el delito, no. Bueno, y ahí yo creo que con muy buen criterio, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo dicen, no, es que esta medida es de protección del menor. No es para castigarle a usted, aunque pueda tener eficacia disuasoria. Y al menor no podemos dejarle desprotegido y dejarle en manos de un posible depredador solamente porque no haya llegado a tiempo la norma, porque la peligrosidad de usted es la misma, tanto si el delito lo cometió antes del establecimiento del registro como después. Yo creo que ese argumento no vale en el caso de la publicación de las sanciones, porque la publicación de las sanciones claramente se hace para castigar, para disuadir y no tanto para informar. Porque si el objetivo fuera informar, habría que actuar de otra manera.
y probablemente si el objetivo fuera informar, habría que contar incluso la iniciación de los procedimientos sancionadores, porque ya hay un indicio. No es lo mismo que una sanción, el destinatario de la información también sabrá discernir una cosa y otra, pero por la propia regulación la publicación está pensada para disuadir, no tanto para informar. Y por lo tanto yo creo que si está pensada para disuadir es una sanción, y si es una sanción hay que aplicar una serie de consecuencias y de garantías. Gracias, Alejandro, por ampliar el concepto. Doctor Danos, creo que usted iba. De acuerdo. Bien, muchas gracias ante todo, las felicitaciones a Alejandro, de acuerdo, muy bien, muchas gracias por lo que nos aporta. Yo, digamos, recordaba alguna vez haber estudiado que en el régimen de algunos organismos en el Perú, caso Indecopi y la OEFA me parece, se establece que la publicación de algunas resoluciones, a lo que Juan Carlos ha referido en primera instancia, incluso no depende de la comisión, sino que depende del consejo directivo de las entidades. Y entendería, claro, ojo, no estamos hablando incluso de sanciones, aunque está en forma implícita, ¿no? Dice la publicación. Y en muchos casos son sanciones. Pero lo cierto es que ahí podrían tener cabida lo que Alejandro dice, estos criterios, si quisiéramos pensar para bien, de proporcionalidad y otros principios de los sancionadores, si fuera el caso. Pero nuestra realidad lo rebasa, porque como ya lo ha insinuado Juan Carlos, lo cierto es que en nuestro país solamente hemos regulado la reserva de la información durante el trámite del procedimiento sancionador. La ley de acceso a la información dice, ya tiene matices, ¿de acuerdo o no?, que se exceptúa de la publicidad. La administración no está obligada y no debería dar publicidad a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite. Esto es lo que dice la norma que conocemos. ¿Qué es lo que ha entendido la administración? Ah, ya. Una vez que aplico la sanción, ya puede ser público. Pero algo más, ya no solamente cuando la aplico, ¿eh? Es decir, una vez que aplico la sanción, ya puedo publicar notas de prensa, lo puedo colgar en página web, puedo hacer conferencias de prensa, no importa que sea impugnado, no importa que el tema sea debatible, ya lo publico. Ese es como lo ha entendido la administración. Sin norma habilitante, claro, no es que publique en el diario oficial, no, simplemente le da publicidad. Y claro, siempre habrá quien lo acoja y dirá, pues, esa es transparencia de la administración, es acceso a la información, porque la única prohibición es durante el trámite. Una vez aplicada la sanción, ya eso es perfectamente público y depende de la entidad administrativa publicitarlo. Pero Juan Carlos refería a algo, que eso ya no solamente se da con la sanción aplicada, se da al inicio, porque nuestra administración pública simplemente lo que hace es, de inmediato, hace conferencias de prensa, de inmediato lo que hace es más bien colgar en su página web y dar la noticia. Y no solo la administración pública, también otras entidades de control lo hacen. Por ejemplo, la legislación ha establecido como un gran logro el año pasado que la Contraloría tiene que publicar en su página web sus informes de control. Sus informes de control son los informes de auditoría, ¿de acuerdo? Pero de ellos también señalan que hay responsabilidad, aunque no aplican la sanción, porque eso debería ser materia de otro procedimiento. Ese es ya todo otro tema. Pero los informes de control, siempre discutibles de Contraloría, hoy día los tengo en página web y ahí habla de la responsabilidad del funcionario, hablando ya del funcionamiento interno de la administración. Pero para no dilatar, lo cierto es que hoy día nuestra administración vive, vamos a decirlo así, en la lógica de la transparencia, de la administración, y en un país donde sentimos que hay una corrupción generalizada, un populismo de denuncias y un populismo sancionador. De tal manera que, claro, ellos de inmediato acogido por la prensa, de inmediato acogido por niveles políticos y de inmediato, como has comentado Alejandro, publicitado cual si ya fuera verdad definitiva. ¿De acuerdo, no? Además, hay entidades administrativas que consideran como un logro el iniciar procedimientos sancionadores o como un logro sancionar. Y mientras más sanciones, mejor. No les importa luego cómo se resuelva. No les importa si aquello va a cumplir el tú preventivo de la sanción. No les importa si aquello va a mejorar el cumplimiento de la normativa en tutela de intereses públicos. Simplemente esa suerte de populismo de denuncias y populismo sancionador es lo que prima en nosotros. Y claro, es bien difícil la regulación porque el contexto no es favorable en este momento. ¿De acuerdo? Es decir,
ya estamos viendo, con esto concluyo, que la posibilidad de publicitar formalmente en los términos que tú comentas, por ejemplo, europeos, o en el caso español, es una legislación específica. No es propio de la ley especial. Sería terrible que la ley especial, claro, que la ley general lo prevea, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco la ley general tiende a establecer restricciones. Podría hacerlo, pero eso es un tema debatible, porque de inmediato van a señalar que ese es un problema como que se está fomentando la corrupción, se está, decimos, apañando en una cuenta ¿verdad?, al infractor, porque la lógica en nuestro país en ese populismo es las entidades, mientras más denuncian para iniciar, o publicitan lo que sancionan, aunque pueda ser cuestionado, entienden que están cumpliendo con su rol. Y ese es un tema que va un tanto más allá que esta discusión más puntual que estamos teniendo. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Javier. Sí, Gracias, bueno, Jorge. en relación con lo que dices, Jorge, es verdad que la transparencia que tienen determinadas entidades, por ejemplo, de defensa de la competencia, al publicar todas sus resoluciones, en cierto modo hace que sea innecesaria la publicación del nombre del infractor. Es decir, al publicarse todo, no hace falta publicarlo en el boletín. Es así. También hay, desde el punto de vista de la protección de datos, una diferencia entre persona física y persona jurídica. Todo lo que sea sanciones a personas físicas se tiene que cambiar los nombres, ocultar. Incluso ahora en la jurisprudencia de tribunales internacionales, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues los nombres de los casos aparecen caso X, caso Y, mientras que antes siempre aparecía el apellido, ¿no? En cambio, cuando son personas jurídicas, como no se les aplica esa normativa, pues entonces no hace falta, digamos, un título jurídico de que una norma diga que hay que publicar el nombre del infractor, sino que indirectamente eso se hace con la publicación de las resoluciones. Eso es cierto. Por ejemplo, en materia de competencia es así. En cambio, en materia de mercado de valores hace falta que haya una norma habilitante para publicar el nombre del infractor, porque suelen ser personas físicas y si no, no se podría dar publicidad, es cierto. Y bueno, es verdad, claro, que estamos en una época de mucha sensibilidad con la corrupción, con la transparencia, y este tipo de matices o de restricciones a la publicación pues no son bienvenidos, es cierto. Tiene el micro apagado, doctor Segarra. La profesora Roja hizo unos comentarios por el chat, le estoy dando uso de la palabra. Adelante, Verónica. Bueno, a raíz de Verónica. Hola, buenas tardes con todos y todas. Lo que Jorge ha mencionado, en realidad, es lo que ocurre actualmente. Y lo que estaba mencionando en el chat, ya lo ha dicho Jorge y también lo ha mencionado Alejandro, estoy siendo un poco reiterativa. Es un debate de name and shame, en realidad no viene al caso en este momento, no solucionaría nada porque ninguna regulación sobre un registro en este momento podría solucionar alguna situación cuando ya toda la información está en los medios de comunicación, motivado por la propia administración pública sancionadora. Entonces el foco en nuestro país es otro, debido a estas desvirtuaciones de nuestra realidad, ¿no? Por el populismo informativo, como dijo Jorge, también el afán de protagonismo político y de vender logros por parte de la administración pública, sancionando o acusando supuestos casos de corrupción, lo cual me lleva a la reflexión siguiente, que nuestro sistema está en gran parte, y es preocupante, totalmente desvirtuado. Entonces nosotros tenemos una inflación normativa, ¿no?, derivada de esta desvirtuación del sistema. Es como que la aplicación del derecho tuviera una gran porción de desviación de poder. Entonces tienes que regular sobre patologías, sobre cuestiones que ocurren en la realidad que no las pensaron las instituciones del derecho administrativo.
Y eso, como hablaban de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, es también, bueno, a mí realmente me preocupa, no sé si a los que están presentes aquí o los que están escuchando esta charla, pero me preocupa mucho el modelo de gestión a la defensiva que tiene la administración pública. Entonces, gestionas para defenderte de y para protegerte de una eventual responsabilidad disciplinaria, con lo cual las decisiones de la administración pública se ponen lentas, y no solamente se ponen lentas, sino para tomar grandes decisiones siempre quieres tener un respaldo legal, y para el respaldo legal necesitas una norma. Y para continuar en tu puesto público, como no ha habido una reforma del servicio civil que haya avanzado, entonces estás sujeto a decisiones políticas en cuanto a tu trabajo. Y eso quiere decir que para poder algunos funcionarios preservar su trabajo y tienen otras motivaciones políticas o de figuretismo, como mencionaba Jorge, entonces publicitan lo que hacen, estoy acusando, estoy sancionando, estoy logrando objetivos. Entonces, lo que me preocupa a mí es que se está gobernando, se está funcionando, no gobernando, sino se está funcionando la administración pública para lograr una irresponsabilidad como objetivo primordial en lugar de satisfacer los intereses generales. Eso como reflexión. De ahí quería tocar otro tema que, discúlpeme que estoy cambiando el tema absolutamente, pero como aprovechando que la experiencia y la expertise de Alejandro, que es lo máximo en temas de administración pública electrónica, quería preguntarte que como acá el COVID nos ha obligado a aplicar, ha sido como un cataclismo, la administración pública electrónica. Entonces nosotros tenemos una regulación, pero tampoco hemos capacitado a nuestro personal para que se manejen con estos medios informáticos. Tenemos alguna legislación, pero meramente formal. Sin embargo, con el uso de la inteligencia artificial, del machine learning, de los algoritmos que son necesarios ahora, sobre todo para las plataformas informáticas, de los contagiados del COVID, los que se dan de alta, las empresas que se reactivan económicamente, los planes, la fiscalización electrónica. Entonces, el tema de utilizar algoritmos y procesos de inteligencia artificial para poder cumplir las funciones públicas han aumentado exponencialmente. Entonces, siguiendo este modelo desvirtuado, que los funcionarios públicos dicen, bueno, no quiero ser responsable de algo que haga un algoritmo o de algo que haga un proceso informático de inteligencia artificial, y no me echen la culpa a mí, porque la Contraloría podría o alguna auditoría decir de que un error de los procesos informáticos o algoritmos es un error humano, lo cual no es así. Quería preguntarte, porque estuve averiguando, en el Perú no hay, si es que existe alguna legislación a nivel europeo. Entiendo que hay un libro blanco en los cuales estarían proponiendo una certificación de los algoritmos y unas auditorías periódicas de estos procesos informáticos de inteligencia artificial. Y bueno, como digo, perdón a los que están presentes, pero me parece es algo también actual, sobre todo cuando ahora la mayoría es trabajo remoto, la mayoría es administración electrónica o empresas electrónicas, y todo eso en las funciones públicas es un reto para adecuarse a ello. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Sí, vamos a ver, yendo al tema último que has planteado, el de la inteligencia artificial, los algoritmos, la administración electrónica. Primero, yo creo que en esta situación de pandemia lo que se ha hecho es un baño de realidad respecto a la administración electrónica. Es decir, en España, por ejemplo, había una regulación muy estricta del certificado digital necesario para poder manifestar una declaración de voluntad por parte de la administración o por parte del ciudadano, y esto de alguna manera se ha flexibilizado porque se necesitaba actuar en remoto, muy pocas personas tenían el certificado, y entonces se ha optado por fórmulas, digamos, blandas, que de hecho en algún decreto ley ya se han introducido en la ley, por ejemplo, permitir que se hagan cosas por videoconferencia y no estrictamente a través de los medios como certificados y demás. Mi propia experiencia con la administración laboral, pues se permite que se hagan cosas por correo electrónico. En fin, se ha aflojado un poco los requisitos
de la administración electrónica buscando una fórmula un poco más realista que permita comunicarse. Bien, administración electrónica fundamentalmente es comunicación, o sea, comunicación sin papel, comunicación sin presencia física. Los algoritmos, mi tesis es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? De otra cosa que se añade a la administración electrónica, que es la utilización, pues eso, de lo que has dicho, de inteligencia artificial, para la toma de decisiones, para la elaboración de predicciones fundamentalmente. El debate que hay en Europa, sobre todo, es en qué medida la utilización de algoritmos es legítima o supone o requiere una habilitación legal, que normalmente no existe, porque los algoritmos se han empezado a utilizar, pero sin habilitación legal, como un producto que la administración compra, ¿no? Yo creo que aquí hay que distinguir entre algoritmos predictivos y no predictivos. Los algoritmos predictivos son una simple ayuda a la administración para actuar, para aplicar la norma, y al final el algoritmo no cambia el contenido del acto. El acto es válido en la medida en que sea conforme a la norma o no. Si el algoritmo lleva un resultado opuesto a la norma, el acto es inválido, etc. Yo creo que eso no necesita una habilitación normativa y se está utilizando todos los días en ejemplos muy sencillos, en ejemplos muy complicados. Es verdad que a veces puede haber un riesgo de error, puede haber, sobre todo, puede haber supuestos, diría yo, en los que no es fácil replicar la aplicación de la norma sin el algoritmo. Y ahí es donde entran los problemas y donde a veces la justicia incluso paraliza la aplicación del algoritmo. Hemos tenido en España un caso muy reciente y es que la elección, que además se plantea también en Italia, la elección de destinos por parte de los médicos que han terminado su carrera, la elección de destinos para hacer las prácticas es una cosa que se hace anualmente y que afecta, pues vamos a suponer, a 5.000 personas, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, esto se puede hacer o bien presencialmente en un acto público en el cual van llamándolos por orden de méritos, de puntuación, y eligen, o se puede hacer también electrónicamente. Y hasta ahora la vía electrónica era una opción. Entonces, este año, para evitar ese acto público con 5.000 personas, el gobierno aprobó una norma que hacía obligatoria la vía electrónica y el Tribunal Supremo la ha paralizado cautelarmente, diciendo que eso que es una vía en la que puede haber errores, no es tan flexible como la vía humana en la que, por ejemplo, alguien puede dejar pasar a otra persona, es decir, hay más capacidad de interacción, de flexibilización y bueno, es un ejemplo concreto de regulación o de intervención judicial. Y luego el algoritmo predictivo, de momento, se utiliza solo para darle a la administración una indicación de cuándo puede ser conveniente la iniciación de un procedimiento administrativo. Es decir, el algoritmo predictivo no toma decisiones, simplemente le dice a la administración, mire, aquí, este caso puede haber una infracción y por lo tanto seguramente aquí merece la pena iniciar un procedimiento sancionador. Y respecto de eso, hay países donde se permite, ha habido una sentencia en este año 2020 de Holanda donde eso se considera contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En fin, es un tema, yo creo que ahí es donde está la discusión. Mi opinión personal es que ese tipo de algoritmos sí deberían permitirse, porque no me parece peor una decisión, o sea, una opinión algorítmica que esté en la base de la decisión de iniciar o no un procedimiento sancionador, no me parece peor que lo que ocurre actualmente, que es que esas decisiones de iniciación del procedimiento se toman sin ningún tipo de motivación, porque se consideran actos de trámite y por lo tanto donde se exige la motivación es en la resolución. Pero eso sería un poco el panorama, que por otra parte es lo que en este libro que va a salir ahora a finales de mes, la regulación de los algoritmos, contamos, ¿no? Y en particular mi propia ponencia es justamente sobre ese tema. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra pregunta de mis colegas, alguna intervención. Quería hablar, Diego. Sí, Verónica. Sí, Alejandro, en cuanto a los algoritmos me refería específicamente, te voy a poner un ejemplo, es desde hace años ya se vienen aplicando algoritmos para construir registros de personas que son la base de políticas de extensión de ayuda social. Uh-huh. Entonces, en ese ámbito que fusionan con algoritmos
¿eso se encuentra en los predictivos o en los no predictivos? Me parece que ninguno, porque son No, una no, serie de sí. casos para poder identificar a determinadas características de personas o de hogares para poder decir quiénes sí podrían aplicar o no a los Claro, sistemas de ayuda sí. social del Estado. Sí, sí, yo creo, de hecho ese tipo de ejemplos lo pongo porque, o sea, aquí hay dos posibilidades. Una, por ejemplo, se establecen las normas del ingreso mínimo vital y entonces hay un algoritmo que aplica, o sea, que tramita las solicitudes y nos dice, pues este sí o este no, pero simplemente aplicando los criterios legales, o sea, una hoja de cálculo, etcétera. Eso sería evidentemente no predictivo y eso se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y otra cosa es que del mismo modo que existe esa policía predictiva que me dice, mira, analizando las redes sociales, analizando los bienes que tiene un político, analizando una serie de cosas, detecto que este señor, este y este, tienen un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos y por lo tanto puede haber ahí un posible enriquecimiento, esto puede recomendar la iniciación de un procedimiento sancionador. Eso es un algoritmo predictivo típico de carácter policial, que incluso en España hay alguna ley que lo regula. Al revés, puede haber algoritmos que identifiquen que alguien probablemente necesita una ayuda. Por ejemplo, que identifiquen a alumnos que están en riesgo de fracaso escolar, que a lo mejor no están en situación de fracaso en ese momento, pero que comparando su situación con otros muchos miles de casos, parece que entran en el retrato robot de la persona que necesita ayuda. O, por ejemplo, para identificar a ancianos que pueden estar necesitando una ayuda social o que pueden tener riesgo de suicidio. Esos son algoritmos predictivos que servirían para orientar a la administración hacia dónde tiene que, digamos, orientar su labor, en este caso social. Y son algoritmos predictivos de tipo favorable, no como otros que son de tipo desfavorable. Y yo creo que, aunque tengan un riesgo de error, por supuesto, pero pueden ser una ayuda. Pueden ser una ayuda y por sí mismos no son decisiones automatizadas, que es uno de los grandes tabúes, ¿no? Porque no deciden nada, simplemente le dan a la administración la indicación de que puede ser bueno iniciar un procedimiento, no tomar una decisión. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que ha sido un seminario y un intercambio académico muy interesante. Yo creo que podríamos estar hablando mucho más tiempo de este tema, pero también no queremos abusar de Alejandro, que además hoy en la tarde va a estar por varias horas en clase, en un horario casi prohibitivo para él. Por supuesto que nosotros agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo él y todos los compañeros españoles y extranjeros que han estado en el PCE durante este semestre en hacerlo entre nuestros horarios. Se la dificultad de ello y agradecemos muchísimo por eso, Alejandro. Por supuesto, por la conferencia, por las apreciaciones, por las respuestas y por siempre la generosidad que tienes de compartir con nosotros, Alejandro. Te agradezco nuevamente en nombre de todos los profesores del área, de quienes somos parte del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo y por supuesto del PCE, que hayas estado con nosotros en este seminario. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, gracias a todos por la participación en este seminario y creo que ha sido muy provechoso para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos por la participación. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.